usted habla de que se baja toda la producción petrolera. Me gustaría conocer, tal vez tiene qué números hay de la producción petrolera actualmente, pero también A se puede ver, hablar de pérdidas, estimado doctor. a ver, pérdidas no hay en términos estrictos porque son lucros cesantes, ¿no es cierto? Pero sí hay pérdidas porque el momento que se vuelve a reactivar la producción petrolera, hay que hacer determinados gastos y cuidarse de que no se provoquen daños en los pozos, porque un pozo petrolero no es como algún otro tipo de funcionamiento en donde usted, por ejemplo, prende un celular y lo vuelve a apagar y lo vuelve a prender o alguna cuestión. Un pozo petrolero, usted tiene una presión del yacimiento que de pronto la tiene que cerrar y esa presión se regresa hacia el interno del yacimiento y puede provocar el que se junten determinadas sustancias en el subsuelo y se tenga que tener una mayor producción de agua a futuro, porque el petróleo siempre está asociado con el agua. Entonces, si usted provoca que regrese el flujo hacia adentro de un campo petrolero, va a tener daños el campo petrolero. Entonces, no es así nomás que vuelvo a prender, vuelvo un switch, lo prendo y lo apago. Pero alguien tiene que responder por esto. Alguien tiene que responder por esto. Esto no es así nomás que cojan y hagan lo que les dé la gana, pero de una vez discutámoslo a nivel nacional. ¿Cuántos estados? La Constitución dice que el Estado es un Estado unitario. ¿Y entonces cuántos estados tenemos? Porque los indígenas no dejan de joder todo el año con el tema de los territorios. Porque nos vamos a los territorios y ahora ya también la Guardia Indígena. ¿Qué quieren? ¿Destruirlo al Ecuador? Con la bandera del Cusco, que es la insignia que ellos tienen, y el nombre del movimiento que es el Inca Conquistador que vino a conquistar estas tierras, destruyendo a los pueblos ancestrales que vivieron aquí en el Ecuador. ¿Qué creen que nosotros no estudiamos y nos van a vender un mito de esa naturaleza? Eso no es así nomás. Entonces, ya es hora de que el Ecuador, esto es más allá de la política y de todo, se dé cuenta de que esto no hay que dejarle caminar demasiado, porque en la medida en que esto se deje caminar, se comienza a tener problemas a futuro. Se comienza a tener problemas a futuro. Artículo 4 de la Constitución. El territorio del Ecuador constituye una unidad territorial geográfica, histórica, de dimensiones naturales, ta. Una unidad geográfica. ¿De qué territorios hablan? Aquí no hay territorios de los indígenas y punto. Ellos tienen acceso a las tierras, que es una cosa, no tienen acceso al famoso territorio que dicen. Ellos no tienen territorios. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, toda la palabrería es, de aquí ya nos vamos de Quito y nos vamos a reunir en los territorios. ¿Cuáles territorios? Tierras tienen. Tierras comunales, como dice el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que hay que consultar a los pueblos que están asentados en sus tierras, no dicen a los territorios. Pues ya es hora que el Ecuador pare esto, porque esto no le hace bien al Ecuador. Y eso es independientemente del tema político que vive el Ecuador. Esto no le hace bien al Ecuador porque una disolución del Estado, mire lo que pasa en los problemas internacionales, cómo Yugoslavia se partió en tres pedazos, cómo Checoslovaquia se partió en dos, y cómo hay estos problemas cuando se deja caminar y se llega a esa indefinición, bueno, ¿quiénes mismos son? Entonces sucede que los descendientes de los incas conquistadores que llegaron 20, 25 años antes que los españoles, son los que quieren apoderarse, pero apoderarse de los recursos que quedan allá en el oriente ecuatoriano. Porque ni siquiera váyanse a vivir, a ver, Salvador Quispe, Leonidas Sisa, váyanse a vivir dentro del Yasuní, y ahí les creo. Porque claro, desde Quito, desde la comodidad de acá, hacen una cantidad de pronunciamientos. Esto es salvaje lo que está pasando en el Ecuador. Doctor, ¿y qué sucede en los territorios? No le contesté. La producción actual hoy con esta caída está más o menos en 453,000 barriles. La producción total, incluyendo empresas privadas, incluyendo el Petroecuador. Pero no se olvide que en los estimados de producción de este gobierno, yo tengo los documentos, yo guardo, porque sé que después cambian y entonces dicen, no, eso no era así. Era producir exactamente 553,000 barriles.
100.000 barriles más de lo que están produciendo. Ahora, Desestimado. se les ha caído la producción en estos días por estas paralizaciones, qué sé yo, 20.000 barriles, por decir algo. Súbele 20.000 barriles a 453, estaban produciendo 475, 473.000 barriles. Pero eso es mucho menos de lo que tenían estimado, porque en este año estimaron producir 520.000 barriles. Y descontemos lo que se ha producido, lo que se ha dejado de producir por estos problemas que está creando en este momento, que acaban de crear en estos campos petroleros. Ellos están muy lejos de lo que se presupuestó, por lo menos están a 40.000 barriles, más abajo de donde normalmente debían haber estado. Y si esto se suma lo que están haciendo los comunidades indígenas, entonces el daño es más grande. Pero además ellos ya tuvieron su caída de producción petrolera antes mismo, porque cuando recibieron la producción del anterior gobierno, recibieron en 550.000 barriles más o menos. Esa fue la producción y está certificada y yo la tengo en el internet, la tengo en la computadora. Entonces, aparte de la ineficiencia, pero no es la ineficiencia de Petroecuador, es la ineficiencia de finanzas que no le da la renta a Petroecuador para que pueda funcionar como empresa. La ley de hidrocarburos dice que de los excedentes que se genere en la industria petrolera, esos tiene que manejarlos Petroecuador. Tiene que manejarlos. Ni siquiera le dejan manejar lo principal, pero los excedentes. Finanzas, el primer billete que entra por un tema petrolero, inmediatamente lo gasta y lo destina para cualquier cosa menos para sostener. Creen que es como un carro, que quieren que un carro funcione sin gasolina, sin aceite, sin cambio de chaquetas, sin cambio de nada, o sea, que funcione. Entonces, cuando dice, oye, pero necesito cargarle gasolina, tú verás cómo darás, yo no tengo plata. Y si no, privatízalo. O sea, es el país, es lo que vivimos como país. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales. En los pequeños les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina, que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.